Antes de continuar, un aviso silencioso. Lo que estás a punto de oír no fue hecho para consumo rápido. No es una lista, no es curiosidad superficial. Es una invitación. Existen lugares en el planeta que no aparecen en libros didácticos, no se convierten en documentales de National Geographic y no entran en paquetes turísticos, no porque sean irrelevantes, sino porque desafían demasiado. Ellos fuerzan preguntas que nadie quiere responder. Lugares reales, documentados, estudiados y aún así profundamente incómodos para la narrativa oficial de la historia humana. Imagina estructuras erigidas con precisión absurda en regiones donde, según el consenso histórico, no debería existir ni siquiera organización social suficiente para eso. Imagina ciudades enteras planificadas con lógica geométrica, alineamientos inexplicables y técnicas constructivas que simplemente aparecen en el registro arqueológico sin fase de transición. No hay boceto, no hay prototipo, solo el resultado final, como si alguien ya supiera exactamente lo que estaba haciendo desde el inicio. En el corazón de África Occidental existe un complejo de murallas de piedra que se extiende por cientos de kilómetros, mayor que muchas estructuras defensivas europeas medievales. No fue construido por un imperio famoso, no está ligado a reyes legendarios, ni aparece en grandes cronologías históricas. Y aún así, existe. Las excavaciones revelan planificación, ingeniería y mano de obra coordinada por siglos. La pregunta que resuena es simple y perturbadora. ¿Quién organizó todo eso? ¿Y por qué? Ahora, desplaza tu mente a una isla remota del Pacífico, donde columnas de basalto fueron cortadas y apiladas con precisión milimétrica sobre aguas poco profundas, formando una ciudad artificial sobre el mar Han. No hay argamasa, no hay herramientas metálicas asociadas. Las piedras pesan toneladas. La tradición oral local habla de constructores que vinieron antes del tiempo. La arqueología moderna prefiere el silencio cauteloso, porque admitir el problema significa admitir que aún no entendemos el comienzo. En desiertos donde nada debería sobrevivir, existen patrones geométricos gigantescos grabados en el suelo, visibles solo desde lo alto. No son dibujos artísticos simples, son sistemas, líneas que convergen, trapecios que se alinean con eventos celestes, caminos que no llevan a ningún lugar, excepto al cielo. La datación muestra siglos, a veces milenios de uso continuo. La pregunta no es quién lo hizo. La pregunta es, ¿para quién eso era visible? En el sudeste asiático, una colina perfectamente simétrica fue por décadas clasificada como formación natural, hasta que sensores revelaron capas, cámaras internas, corredores y escalones ocultos. Una pirámide enterrada bajo vegetación densa, con fases constructivas que se extienden por miles de años. Esto lo cambia todo, porque antecede, con mucho, lo que creíamos ser el inicio de la arquitectura monumental en esa región. No es un error pequeño, es una revisión histórica a escala continental. Existen ciudades enterradas que no fueron destruidas por guerra, terremoto o invasión. Simplemente fueron abandonadas en calles limpias, objetos en su lugar, ausencia de señales de violencia, como si todos hubieran salido al mismo tiempo, por un motivo que nunca fue registrado. Cuando analizamos los sedimentos, encontramos pistas de cambios ambientales abruptos, sí, pero también lagunas extrañas, como si el evento real fuera más complejo que solo clima. En regiones montañosas de América del Sur, hay plataformas de piedra con encajes tan precisos que láminas modernas no pasan entre los bloques. Esto no es novedad. Lo que casi nadie comenta
es que algunas de esas estructuras no se alinean con la cultura oficialmente asociada a ellas. Están sobre cimientos más antiguos, hechos con técnica diferente, orientación diferente y propósito diferente. Capas de civilización apiladas como páginas arrancadas de un libro prohibido. ¿Alguna vez has visto un mapa tan antiguo que te hace dudar de todo lo que aprendiste en la escuela? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través de mapas misteriosos y sitios arqueológicos que simplemente no encajan con la historia que nos han contado. Prepárense para cuestionar la realidad. Empecemos con el famoso mapa de Peary Race, creado en 1513. Lo increíble de este mapa no es solo su precisión para la época, sino que muestra la costa de la Antártida sin hielo. ¿Cómo es posible si la Antártida fue descubierta oficialmente siglos después y su capa de hielo tiene millones de años? Algunos teóricos sugieren que Peary Race basó su mapa en fuentes mucho más antiguas, de una civilización perdida con conocimientos avanzados de cartografía global. Podría ser que alguien navegó y mapeó el mundo mucho antes de lo que pensamos. Ahora, viajemos de los mapas a la tierra firme. Hablemos de Göbekli Tepe en Turquía. Este sitio, datado en más de 11.000 años, es considerado el templo más antiguo del mundo. Es más antiguo que las pirámides de Egipto por miles de años. Lo que desconcierta a los arqueólogos es su complejidad. Se trata de enormes pilares de piedra en forma de T, algunos de hasta 5 metros de alto y 10 toneladas de peso, decorados con relieves de animales. Según la historia convencional, la gente de esa época eran cazadores, recolectors nómadas. Entonces, ¿cómo organizaron la mano de obra y la ingeniería para construir algo tan monumental? Göbekli Tepe sugiere que la civilización organizada y la religión podrían haber surgido mucho antes de la agricultura, cambiando por completo nuestra comprensión del desarrollo humano. Y no podemos olvidar Pumapunku en Bolivia. Las piedras de este complejo arqueológico son un verdadero rompecabezas. Están cortadas con una precisión tan asombrosa que parecen hechas con herramientas láser. Los bloques de andesita y arenisca encajan entre sí como piezas de Lego sin necesidad de mortero. Algunos cortes son tan perfectos y los ángulos tan precisos que es difícil imaginar cómo se lograron con la tecnología que supuestamente tenían en esa época hace más de 1000 años. Utilizaron técnicas que hemos perdido en el tiempo. ¿O acaso recibieron ayuda de alguna fuente desconocida? Las preguntas son tan intrigantes como las propias ruinas. Estos son solo algunos ejemplos que nos invitan a pensar, desde un mapa que muestra un continente helado sin su hielo, hasta templos construidos por supuestos nómadas y piedras cortadas con una precisión inexplicable. No se trata de aceptar teorías sin más, sino de mantener la mente abierta. La historia no es un libro cerrado, es un rompecabezas gigante y quizás, solo quizás, nos faltan algunas de las piezas más importantes. Que otras maravillas olvidadas estarán esperando a ser descubiertas para reescribir nuestro pasado. El mundo antiguo es mucho más misterioso de lo que imaginamos. Gracias por acompañarme en este viaje alucinante. Si te ha gustado y quieres seguir explorando los grandes enigmas de nuestro pasado, no olvides darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo misterio. Lo más perturbador es que surgen en un periodo histórico en el que, teóricamente, las poblaciones locales no dominaban ingeniería de excavación a gran escala. Las herramientas encontradas no explican el acabado. La cronología no cierra, y nadie parece cómodo intentando cerrarla. En el interior de Turquía oriental hay ciudades enteras esculpidas
por debajo del nivel del suelo, conectadas por túneles que se extienden por kilómetros. No son refugios temporales, son sistemas urbanos completos, con áreas de culto, almacenamiento, habitación y circulación de aire suficiente para miles de personas por largos periodos. Lo que raramente se discute es el motivo. No estamos hablando de escondites simples, sino de sociedades enteras viviendo bajo la tierra como si se estuvieran preparando para algo o protegiéndose de algo. En el extremo norte de Europa, bajo capas de turba y hielo, arqueólogos identificaron estructuras circulares de madera y piedra con alineamientos solares extremadamente precisos. Ellas anteceden en milenios a los calendarios agrícolas oficialmente reconocidos en esa latitud. La cuestión no es sólo cómo sabían, sino por qué sabían. Esto exige observación sistemática del cielo a lo largo de generaciones. Exige continuidad cultural. Exige tiempo, algo que, según la narrativa dominante, esas poblaciones no tenían en abundancia. En regiones hoy consideradas periféricas de la historia antigua, como partes del sudeste asiático continental, surgen sistemas hidráulicos tan extensos y eficientes que rivalizan con obras de ingeniería clásica más celebradas: reservorios, canales, desvíos de ríos y control de crecidas construidos con precisión topográfica impresionante. No es improvisación, es planificación estatal de largo plazo. Y aún así, estos sistemas aparecen como si hubieran sido heredados, no desarrollados desde cero. Hay también inscripciones que no encajan, no por ser misteriosas, sino por ser anacrónicas. Símbolos grabados en piedra que recuerdan sistemas de escritura mucho más antiguos o mucho más distantes de lo que deberían estar allí. Cuando se analizan aisladamente, se tratan como coincidencia o influencia difusa. Cuando se ven en conjunto, comienzan a sugerir algo más incómodo en rutas de transmisión cultural que atraviesan océanos y milenios en mesetas áridas de América del Sur. Existen plataformas ceremoniales asociadas a observatorios naturales, donde sombras, luz y relieve funcionan como un mecanismo preciso de marcación del tiempo. No hay registros escritos de estas culturas explicando el sistema, pero el sistema funciona hasta hoy. El conocimiento fue aplicado, no descrito, y eso plantea una pregunta esencial. ¿Cuántas ciencias antiguas fueron practicadas sin nunca haber sido formalizadas como ciencia? Algunos de los sitios más extraños no impresionan por el tamaño, sino por la lógica. Estructuras pequeñas, aparentemente simples, pero posicionadas de forma matemáticamente precisa en relación con fallas geológicas, campos magnéticos locales o fenómenos naturales recurrentes. La arqueología tradicional tiende a ignorar este tipo de correlación, pero cuando múltiples lugares diferentes repiten el mismo patrón, la aleatoriedad comienza a perder fuerza como explicación. Existen también lugares que fueron redescubiertos y luego olvidados de nuevo. Informes antiguos describen ruinas, ciudades, artefactos fuera de lo común. Expediciones modernas intentan reencontrarlos y fallan. Selva, arena, hielo, el paisaje se lo traga todo, pero los registros permanecen. Y lo más intrigante es que muchos de estos relatos provienen de ingenieros, topógrafos y científicos, no de aventureros místicos. El patrón que comienza a emerger es inquietante en civilizaciones capaces de planificar en escalas que exigen estabilidad, transmisión de conocimiento y visión de futuro, y que, en algún momento, desaparecieron o fueron absorbidas, dejando solo fragmentos difíciles de interpretar. No hay una respuesta única
Hay un vacío, y los vacíos históricos son peligrosos, porque invitan a preguntas que no controlamos. ¿Y si estos lugares no fueran excepciones? ¿Y si fueran solo los sobrevivientes de algo mucho mayor, mucho más antiguo y mucho menos lineal de lo que estamos acostumbrados a aceptar? Porque la próxima parte nos lleva a sitios que no solo desafían la historia humana, sugieren que el propio concepto de inicio puede estar equivocado. Entonces, llegamos al punto en el que la historia deja de ser solo extraña y pasa a ser profundamente perturbadora. Porque los últimos lugares no solo plantean dudas sobre civilizaciones olvidadas, ponen en jaque la propia cronología que usamos para definir quiénes somos y de dónde venimos. Aquí ya no estamos hablando de excepciones arqueológicas, sino de indicios que sugieren ciclos enteros de conocimiento surgiendo, colapsando y siendo borrados casi por completo. En regiones hoy sumergidas por océanos poco profundos, levantamientos por sonar y lidar revelaron estructuras geométricas regulares, alineadas con ángulos rectos y patrones repetitivos. No son formaciones naturales caóticas, son trazados en plataformas, escalones. La ciencia dominante reconoce las imágenes, pero diverge violentamente sobre la interpretación. El problema no es técnico, es conceptual. Aceptar construcciones humanas allí significa aceptar que el nivel del mar y la historia humana necesita ser reescrita. En el interior de China, bajo colinas aparentemente comunes, existen complejos de cavernas con paredes pulidas, marcas paralelas perfectamente regulares y volúmenes de material removido que exigirían planificación centralizada. Existen lugares en la Tierra que simplemente no deberían estar ahí. Tomen por ejemplo ciertas cavernas subterráneas talladas con una precisión acústica y una estabilidad estructural que desafía la lógica. Son enormes, son complejas, y sin embargo, no hay ni un solo registro histórico que explique cómo se construyeron. Tampoco se han encontrado herramientas a la escala necesaria para semejante hazaña. El silencio de los archivos es tan ensordecedor como la presencia misma de estas maravillas. No son las únicas. Hay ciudades antiguas cuya planificación urbana nos deja perplejos. No se orientan siguiendo ríos, valles o puntos defensivos estratégicos como esperaríamos. En cambio, su diseño sigue patrones astronómicos increíblemente complejos y de larguísimo plazo. No hablamos solo de alinearse con el sol en un solsticio, algo ya de por sí notable. Hablamos de alineaciones con ciclos como la precesión de los equinoccios, un fenómeno que requiere miles de años de observación continua y precisa del cielo para ser comprendido. Esto no es una interpretación simbólica o una coincidencia afortunada, es matemática pura, grabada en piedra a escala monumental. La pregunta que nos asalta es inevitable. ¿Quién tuvo el tiempo para observar esto durante generaciones? ¿Y con qué propósito? Luego están las construcciones que parecen diseñadas para la eternidad, pero no para la memoria. Sitios con bloques de piedra gigantescos, encajados con una precisión milimétrica, capaces de resistir terremotos, erosión y climas extremos durante milenios. Son obras maestras de la ingeniería, pero carecen de algo fundamental que vemos en casi todas las demás culturas antiguas: inscripciones. No hay nombres de reyes, ni relatos de batallas, ni propaganda oficial. Es como si la prioridad absoluta no fuera ser recordado por la gente, sino simplemente perdurar en el tiempo. Este anonimato intencional choca frontalmente con todo lo que sabemos sobre el poder, el legado y la monumentalidad en las civilizaciones que llenan
nuestros libros de historia, más allá de las grandes estructuras, encontramos artefactos aislados que nos desconciertan, mapas con detalles geográficos que supuestamente no se conocían, esferas metálicas de una perfección inexplicable, instrumentos que demuestran un conocimiento técnico muy superior al de la época en que fueron encontrados. La ciencia convencional a menudo los descarta como anomalías, fraudes bien elaborados o simples errores de interpretación. Pero la acumulación de estos objetos incómodos empieza a ser significativa. Un solo error puede ser ruido. 100 errores empiezan a parecer una señal clara. Cuando dejamos de mirar estos misterios como casos aislados y comenzamos a conectarlos, emerge un patrón inquietante. La historia humana que conocemos y estudiamos, la que está escrita y aceptada, podría ser solo la capa más superficial. Una versión conveniente y simplificada. Debajo de ella existen vacíos enormes, lagunas de conocimiento profundas. Estos vacíos podrían ser el resultado de borrados sistemáticos provocados por catástrofes naturales devastadoras, cambios climáticos abruptos o, quizás, lo más intrigante, decisiones conscientes de ciertas culturas de empezar de nuevo, construyendo su identidad desde el olvido. Esto no es una teoría de la conspiración. No se trata de culpar a una agenda oculta. Se trata de reconocer que nuestro pasado podría ser mucho más complejo, antiguo y fragmentado de lo que imaginamos. La evidencia está ahí, silenciosa y paciente, esperando a que hagamos las preguntas correctas. Tal vez la historia no es una línea recta, sino un ciclo de auge, caída y redescubrimiento. Y quizás solo estamos empezando a descifrar los ecos de los capítulos que creíamos perdidos para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te fascina explorar los límites de nuestro conocimiento, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta pronto. Y si te dijera que nuestra civilización moderna, con todos sus rascacielos y tecnología, podría no ser la primera, piensa en esto. Es posible que una sociedad avanzada, quizás incluso más que la nuestra, existiera hace miles de años y simplemente desapareciera. No hablo de mitos, sino de una posibilidad real. Imagina civilizaciones antiguas que dominaron la ciencia y el arte, pero que colapsaron por sus propias vulnerabilidades. Quizás una crisis climática, una dependencia excesiva de una sola fuente de energía, o una pandemia que no pudieron controlar. Suena familiar, ¿verdad? Los vestigios que dejaron podrían no ser obvios. En lugar de ruinas de hormigón, podrían ser anomalías geológicas o capas de sedimentos extraños que los científicos apenas comienzan a descifrar. Estas civilizaciones perdidas no serían solo una curiosidad histórica, sino una advertencia. Nos recuerdan lo frágil que es el progreso y lo fácil que es que el conocimiento se pierda en el tiempo. Nos enseñan que nuestra memoria como especie es corta y que debemos aprender de esos posibles colapsos para no repetir los mismos errores. Quizás las pistas sobre cómo sobrevivir como civilización no están en el futuro, sino enterradas en un pasado que hemos olvidado por completo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te gustan estos temas, suscríbete para más contenido.